una breve introducción de lo que se habló ayer, que fue copyright, copyleft, Creative Commons, que son licencias que permiten regular un poco lo que es la propiedad intelectual y el derecho de autor. Sin embargo, hay toda una movida que se llama Creative Commons, GPL, GNU, que lo que hace es, si bien uno sigue teniendo la autoría de la obra, lo que uno hace es cederla casi, digamos, al dominio público. La cosa sigue siendo mía, pero yo la dono para que otro la tome, la explote, y la agrande más de lo que es. De esa manera se genera toda una movida alrededor de esa obra, que puede ser una obra informática, puede ser una obra literaria, puede ser hasta una cerveza, una comida, lo que fuera. De eso trató la charla de ayer. Hoy me meto directamente en lo que es el software libre y su relación con el diseño, porque bueno, es lo que nos convoca. Para eso, antes me tengo que presentar, cosa que ayer no hice. Mi nombre es Esteban Adrián, tengo 47 años, soy un ex futuro ingeniero en sistemas, diseñador gráfico guay, la licenciatura veremos cuándo. Vení a hacer la tesis, caradura. ¿Esto sirve para la tesis? Sí. Desde hace 10 años abandoné el software comercial, es decir, en mi máquina no existe Windows ni el 2P. Utilizo solamente software libre. Mi sistema operativo se llama Ubuntu, lo utilizo en su variante Kubuntu, que no tiene nada que ver con los Kirchner. Kubuntu es que hereda el nombre del escritorio, que es KDE, Cool Desktop Environment, o entorno de escritorio cheto, cool, que está basado en Linux. Hace un año, para esta fecha, que formé Carletonita, que pretende ser una red de profesionales con, obviamente, fines de lucro, y cada uno se activa dentro del proyecto según la necesidad del cliente. Y cuando hablo de redes profesionales, no solamente que tengan que ver con la cuestión de diseño, sino también cuestiones legales, cuestiones técnicas, computadores, etc. 2000 años, ¿no?, de evolución del lenguaje para llegar a seguir hablando con un dibujito. Lo cierto es que busco que sea un trabajo en conjunto y social. Es decir, todos ganamos, todos aportamos, todos exponenciamos lo que cada uno sabe. Les voy a contar un poquito de qué se trata esto del GNU-FOSS y cómo es que yo me apoyo en toda esta movida para empezar a desarrollarlo. El GNU-FOSS tiene como principio que sea social, colaborativo e integrador. Es decir, todos para todos, todos colaboramos. Es decir, si yo tengo un proyecto, no tengo tiempo o no tengo los recursos o no tengo el conocimiento, al exponerlo es probable que aparezca algún voluntario y aporte a ese proyecto que yo tengo. E integra porque no solamente es algo pensado para la gente del sistema, como vamos a ver más adelante. Yo como diseñador puedo aportar el proyecto desde mis tareas, desde mi conocimiento. Un médico lo mismo, un astrofísico lo mismo, un astrofísico que no le interesa la informática, cosa medio difícil, pero lo más probable es que aporte desde su conocimiento herramientas para que aquellos que desarrollan herramientas para astrofísicos potencien su desarrollo. Esto nos lleva a Richard Stallman, en la década del 80 del siglo pasado, acuña la idea del GPL, de la Licencia Pública General, y la consigna de él es: si yo armo una estructura donde todos son parte y nadie es propietario, todos podrían colaborar y esto se potenciaría. En particular le ocurrió con un desarrollo que él tenía personal, que es un lenguaje, un intérprete de un lenguaje llamado Lisp, que se lo entrega a una compañía, la compañía se lo había solicitado porque le había interesado el proyecto, y al tiempo, cuando él pide ver cómo era que habían desarrollado, cómo lo habían potenciado, la compañía le dijo: no te lo doy, es mío, pero si yo te lo di, es mío. ¿Qué pasó? ¿No entendés? ¿Se entiende? GNU
es un acrónimo recursivo que significa GNU, no es Unix. Unix es un sistema operativo para grandes computadores que tuvo su época dorada a nivel popular, digamos, en la década del 80. Sigue estando vigente, pero un tal Linus Torvald, apoyándose en la filosofía GNU, para su tesis de grado dijo: yo voy a desarrollar un kernel, un núcleo de sistema operativo basado en Unix, en cómo Unix está pensado. Unix es una pequeña caja fuerte, digamos, ¿no? Ahí es donde aparece Linux. El chiste es Linus Torvald. ¿Cómo llamo mi sistema operativo? Que es muy al kernel, que va a ser muy parecido a Unix. Unix termina con X, mi nombre termina con S, le cambio la S por la X, tenemos Linux, de Linus Torvald. A él lo conocen, Bill Gates. ¿Notan algo raro en el icono en el logo de Mac? ¿Hay un pingüino al lado? Escupió una manzanita. Es que en realidad, aunque les parezca mentira, dentro de su Mac o dentro de la Mac, el sistema operativo es algo muy parecido a Linux, a Linux. Es una adaptación, tomaron el código del kernel de Linux y sobre eso armaron el sistema operativo de Mac. Si entran a la línea de comando de Mac, lo que se van a encontrar son con comandos que son muy parecidos a los que se usan en Linux. De hecho, la estructura de seguridad de Mac es una estructura muy similar a la de Linux. En GNU FOSS tenemos un ecosistema de programas, porque hubo gente que dijo: esto me interesa, vamos a ver, ¿qué hace falta? ¿Un editor de texto? Ok, desarrollamos un editor de texto. ¿Nos hace falta un editor de gráficos? Desarrollemos un editor de gráficos. ¿Nos falta algo para dibujar vectores? Etcétera. Y así grupos de gente se fue aglutinando, entre ellos programadores, diseñadores, fotógrafos, escritores, contadores, y fueron cada uno aportando desde su área para desarrollar todo un ecosistema de aplicaciones que son gratis, no se pagan nada. Uno se sienta en la computadora, se conecta a internet, se descarga el software y lo empieza a usar, ni más ni menos, así de simple. La filosofía FOSS se basa en mejor dicho, el acrónimo FOSS significa Free Open Source Software. Free de libre, Open porque es de código abierto, de source, y bueno, el resto ya se lo imaginan. Código abierto significa: yo puedo acceder al código entendible por el humano, que después a través de un proceso técnico entiende la máquina, el famoso ejecutable, pero yo puedo ver de dónde viene ese ejecutable. Por lo tanto, puedo hacer lo que se conoce como debug o búsqueda de errores. Puedo, si encuentro algo que está dentro de mi alcance y lo puedo mejorar y lo remito como una mejora al grupo donde se junta todo ese código para que lo sigan estudiando. Puedo proponer mejoras para el manual, puedo mejorar o puedo traducirlo, es decir, vuelvo a esto, es colaborativo. Cada uno desde su lugar puede aportar su granito de arena. Como les decía, programadores, colaboradores, mejorar el rendimiento, todos podemos ser parte de ese desarrollo, desde el lugar que sea. Tenemos dos grandes grupos de colaboradores, o mejor dicho, de personas. Algunos colaboran sin ningún tipo de ganancia y otros patrocinan, como Canonical, como Red Hat, como Sun Microsystems, como Google. Acá me detengo un instante. ¿Qué creen que en la mayoría de los teléfonos que hay dando vuelta hoy son Android? ¿Sobre qué creen que se programa en Android?
sobre un lenguaje de bajo nivel, como puede llegar a ser el C, o sobre un lenguaje de alto nivel, como puede llegar a ser Java, el responsable de Java es Sun Microsystem. O sea, nosotros estamos usando en nuestros celulares un sistema operativo desarrollado por Google con funcionalidades que le da un lenguaje de programación que se llama Java y lo provee Sun Microsystem, y a nosotros nos sale 0 pesos. Entramos al Play Store, nos gusta esta aplicación, la descargamos, la empezamos a usar. ¿Queremos usar la versión mejorada? Bueno, sí, nos cuesta. ¿Cuánto? $5, $10, $20, depende lo complejo que sea, pero la mayoría de los jueguitos, que es lo que más se usa en un celular, son todos gratis. No tenemos que bancar publicidad, pero son gratis. Pero si no cobra, no se cobra desde el lugar que uno conoce habitualmente. Uno lo paga por la herramienta, pero lo que paga o la inversión que hace es en el tiempo, y esto ya lo vamos a ver. Espero que no se estén durmiendo. ¿La cantidad de descarga no le pagan tampoco? ¿Cómo? ¿La cantidad de descarga tampoco le pagan? No hay cantidad de descargas. Vos podés descargar la cantidad de veces que quieras. Voy a esto. Es un mundo inclusivo, donde está bueno ganar dinero, porque se gana dinero por el saber, o sea, no por la herramienta que yo uso, sino por cómo sé usar esa herramienta. Se baja obviamente la cantidad de, nosotros lo llamamos leechers, gente que solamente retira del proyecto, o sea, está permanentemente absorbiendo pero no aporta nada. Es legal, como les dije antes, tiene una curva de aprendizaje medianamente aceptable y es gratis, por lo tanto es legal. ¿Por qué marco tanto esto? Supongamos, necesito el Photoshop, internet, bajo el torrent, lo craqueo. Estamos robando. O sea, descargar el Photoshop y no pagar por él es robar. Hay una manera de trabajar bien y que no me cuesta. Se llama software libre. O sea, no hay vuelta de hoja. No tienen, de hecho la última política que tiene Adobe es hacer como una suerte de microlicencias que son anuales, uno paga, no sé, algo de $120, una cosa así. Y por 20 pesos. 120 pesos por mes. O sea que sería unos $3. Más o menos. O 150, me parece. $5. $5. Bueno, son cerca de al año $60. Sí, $60. ¿Por qué voy a pagar $60 por algo que me sale gratis? O sea, no tiene sentido. Aparte, no sé ahora cómo se portará la curva de mejora en cuanto al hardware. Se ha suavizado bastante, pero hace unos años atrás, estoy hablando del Photoshop, por ejemplo, que yo recuerdo, el Photoshop 5, si yo quería instalar el 6, la máquina que tenía ya no estaba buena. O sea, tenía que ponerle memoria, tenía que mejorar la placa de video. Si quería instalar el 7, lo mismo. Lo mismo pasaba con el sistema operativo. Entonces, hay una suerte de complicidad entre los desarrolladores de software y los desarrolladores de hardware. El desarrollador de hardware aporta equipo más fuerte, o sea, más potente. El desarrollador de software dice, tengo un equipo más potente, entonces puedo no optimizar tanto el código y la cosa crece, le doy más funciones, pero no me ocupo de optimizar el código. La máquina se me achancha, salgo a comprar otro equipo o mejor el que tengo y entramos en un ciclo del cual no salimos más. Hay una salida. FOSS. Yo hace cerca de 15 años trabajo en esta firma, Perezans. El dueño es mi tío, es una empresa familiar. Hacen artesanías de cierto lujo. Eso es una cartera, se llama Sueño de Máxima, es una cartera de fiesta, está realizada en alpaca, tiene incrustaciones de resina y de nácar.
Es una cartera que ronda los 25.000 pesos. O sea, no es para nosotros. La mayoría. Y necesitamos tener un registro fotográfico de eso. Porque como son piezas únicas que se hacen una a una, por más que yo tenga dos piezas con el mismo código, tiene una diferencia por la hechura artesanal. Entonces necesitamos el registro fotográfico. Claro, el fotógrafo viene y dice, ¿qué es esto? ¿No tenés Photoshop? ¿No? ¿Y no tenés Lightroom? No. Le agarra la desesperación, se echa alcohol encima, se prende fuego, sale corriendo para quitar las llamas, llegar a su casa y sentirse seguro con su Photoshop y el Lightroom. Y ahí es donde yo digo, pero ¿por qué? ¿Por qué no se, o sea, ¿por qué no se dan la oportunidad de utilizar algo que no les cuesta plata, que lo tienen al alcance, que es tanto más potente que el Photoshop? Y llego a la conclusión de que en realidad es una cuestión también de cultura, ¿no? De decirse, bueno, me corro un poco del lugar. Cuando empecé a entrar en el mundo de Linux, que se divide en distribuciones, como les comentaba antes, Ubuntu, Debian, Red Hat, etc., medio como que me sentí así, un poco desorientado. Casi la misma desorientación que tuve cuando en primer año presento mi primer trabajo práctico, la expresión de Gabriela, de asco, magna cum laude. Mentira, te dijeras todo hermoso lo que hacías, pero digo a todos. Claro, sí, pero no fue así, yo me acuerdo bien. Digo, ¿qué es lo que está mal? Me dice, ajuste óptico. ¿El qué? ¿Qué usaste? Corel. Corel dice que esto está en el medio. No, empecé a usar Illustrator. Vas a ver que te vas a sentir un poquito mejor. Bueno, esto no es un reproche, al contrario. Me sirvió para darme cuenta de que si yo pude sobrevivir a la carrera de diseño, puedo con esto, puedo sobrevivir a esto, y es ahí donde empecé a trabajar con directamente Linux. Reconocen todo esto: LibreOffice, Photoshop, Explorer, Safari para los que estén en el ecosistema Mac, Adobe Illustrator, Corel. ¿Qué fue que es el logo nuevo de Corel? Ok. InDesign, ¿Quark Express sigue existiendo? Que se lo chupó todo a Adobe. Mira, y eso que saqué a PageMaker. Y Lightroom. Les presento a las alternativas gratuitas: LibreOffice, GIMP, que es el editor de imágenes raster a la Photoshop. Bueno, Chrome y Firefox son conocidos. Inkscape, que es el editor de gráficos vectoriales libre. Scribus, que es el de autorización. Y Darktable. Detalles: Darktable reemplaza a Lightroom. Darktable. Lineales los muchachos para los nombres. Cabe mencionar y remarcar, todo esto que ustedes están viendo, que yo estoy hablando de FOSS, funciona en ecosistemas Windows y en ecosistemas Mac. Es decir, no es que tienen que cambiar radicalmente el sistema operativo como hice yo. Yo lo hice por una cuestión legal de hace unos 10 años. Llegó una cartita de amor de la gente de Software Legal, que es una asociación civil sin fines de lucro, supongamos, que está respaldada por Adobe, Microsoft, Borland, una serie de empresas de informática más, que armaron esa asociación civil y nos solicitan a través de una declaración jurada, que el software que está en la empresa es original, o sea que tenemos las licencias. En ese momento teníamos un parque de 10 máquinas, un servidor, las 10 máquinas con Windows XP, cosa muy vieja,
un servidor Windows 2000, un servidor de base de datos, toda la suite Adobe, AutoCAD, Office, o sea, todo trucho, como el 90%, No, el ellos 80%. pagaron todo. Sí, me imagino. Sí. Menos mal que no soy alérgico a los loros, ¿viste? La propuesta fue, bueno muchachos, hay que responder esto. O pagamos, en ese momento había sacado la cuenta cerca de $150.000, hace 10 años atrás, para comprar las licencias de los XP, que ya el XP había entrado en su etapa de descontinuación, por lo tanto había que pasar a lo más cercano de XP en ese momento era Vista, que en realidad había que pagar el 7 y nos daban licencia de Vista, o sea, nos daban el software de Vista, pagando la licencia de 7 con la posibilidad de mejorar, pero los fierros que teníamos, las máquinas que teníamos, no daban abasto. Entonces había, aparte del el software del servidor del Windows Server, del servidor de base de datos, empezar a pagar las licencias de Photoshop, de AutoCAD, y que no son licencias baratas. Bueno, entonces la cara de angustia de mi viejo, que en ese momento estaba administrando la empresa, me dice, ¿y qué hacemos? Pasamos a software libre. ¿Y eso qué es? Linux. ¿Y con qué se come? Con un poquitito de sal, pero todo bien. Me dice, ¿y con eso no vamos a tener problema? No. Bueno, listo, dale. En 3 meses migré toda la empresa al ecosistema Linux. Reemplacé el Office por el LibreOffice, que es total 100% compatible con el Office de Microsoft. Photoshop por GIMP, bueno, los navegadores por los mencionados, el Inkscape y el Skybook para lo que era autoedición, el Inkscape para lo que es vectorial. Y en realidad nosotros no necesitábamos tener el Lightroom, pero eventualmente hubiéramos podido utilizar el DarkTable. ¿Skybook es como el design? ¿El? ¿Skybook es como el design? Skybook. ¿Skybook? No, el Inkscape. Inkscape es el vectorial. Les comento, para todos aquellos que les interese tener toda, porque es demasiada información, preparé unas notas que si quieren las podemos coordinar para que les lleguen a través de Gabriela, que junto la charla de ayer con la de hoy me parece interesante que lo tengan, por lo menos como para poder profundizar un poco a aquellos que les interese. Habrán notado que no mencioné a Dreamweaver, y acá me tengo que poner un poco duro. Dreamweaver no es bueno. En términos de optimización de páginas web, deja mucho que desear. Consideramos aquellos que nos dedicamos al diseño web que el Dreamweaver está bueno para arrancar, para hacer los primeros palotes, sacar un laburo de raje, pero todos los iconos de Adobe son tipográficos. En fin. Tampoco es necesario ser nerd, y como en Linux se busca mucho la optimización, se busca mucho la rapidez, se busca mucho que no tenga que ser hardware dependiente algo, nos valemos del HTML5, del CSS3 y con eso sacamos y hacemos nuestra página web. Esto no quiere decir que no exista, existen herramientas WYSIWYG para diseñar o para maquetar, ya vamos a ver una más adelante, pero tarde o temprano terminamos metiendo la mano en el código y ajustando, haciendo la afinación para que la cosa funcione. Y aquel que mucho no le interese eso, bueno, está WordPress, Joomla, Drupal, o sea, hay gestores de contenido donde uno se ocupa de la plantilla y el resto lo maneja el mismo desarrollo. Bueno, entonces, como les mencionaba, reemplazos FOSS. Tenemos el GIMP, GNU Image Manipulation Program. No se jugaron mucho con el nombre, GIMP. Es el editor de imágenes raster del ecosistema FOSS. Tenemos, como mencioné antes, el Skybook, que es el InDesign y el reemplazo de WordPress para todo lo que es autoedición. El Darktable, que es el editor de imágenes RAW, que sería el reemplazo del Lightroom.
El Inkscape, que era el que me mencionabas antes. Ah, Skybook es el que te mencionaba, el equivalente a InDesign, quería saber. Scribus, disculpa. Scribus es el equivalente a InDesign. Porque es el que se usa para el rediseño. Hay otro proyecto paralelo a Scribus que se llama Lightout, que puede funcionar como como un complemento o mismo reemplazarlo, y es el que se ocupa de hacer la imposición en hoja. Cosa que cuando yo empecé a usar el Scribus digo, bueno, ¿y esto cómo hago para imponerlo? O sea, ¿de qué manera preparo el pliego para mandar a imprenta? Y alguno tuvo que haber pasado por este lugar y armar o proponer una solución. La solución es Lightout. Como en un momento creo que aparece el iconito. Es un libro con una hoja desplegada como si fuera un tríptico, una cosa así. Tampoco se cranearon mucho el logo. Después para como decía, lo que es vector, tenemos Inkscape, que vendría a ser el reemplazo de Corel o Illustrator. Para lo que es 3D y animación, tenemos dos desarrollos que van casi cabeza a cabeza por prestaciones y por resultados. Uno de ellos es Krita, que es la paleta esa medio rara. Es un desarrollo más pensado para lo que es el artista digital, de lo que es la ilustración digital, ilustración de cómic, etc. También se podría usar el GIMP para eso. Como verán, todos los desarrollos están unos mezclados con otros. Y esto justamente por lo colaborativo. En su momento Inkscape se llamaba Sodipodi. El grupo se dividió por diferentes cuestiones. Por un tiempo existió Sodipodi e Inkscape en simultáneo. El que terminó triunfando, o digamos, siguió con su desarrollo fue Inkscape, hasta lo que tenemos hoy. Que el mayor problema que tenía Inkscape es que el formato que tiene de archivo es SVG, Scalable Vector Format. Es un formato que se puede leer incluso, o sea, está escrito, no es binario, es un archivo de texto, por el cual se puede manipular por afuera, medio tonto, pero bueno, el que quiera alardear lo puede hacer. Y hasta hace 2 años atrás, el formato SVG, el consorcio SVG, que es el que gobierna este formato, porque son todos así como medios gobiernos, que cada uno maneja lo suyo, no había terminado de aprobar el uso de mallas de degradado. Y eso era una pena porque es el plato fuerte, digamos, de Illustrator, la malla de degradado. Por suerte hace 2 años lo aprobaron y a partir de hace 2 años esta parte, Inkscape permite hacer mallas de degradado. Bastante interesante cómo lo lograron. Recién en la versión que salió este año, que si no recuerdo mal es la 092, la herramienta está formalizada y está bien pulida, se puede trabajar cómodamente. De hecho, lo que están viendo en este momento, todos los iconos, en su gran mayoría, sobre todo los de software libre, son todos archivos SVG. El que haya pensado que era una imagen raster o mapa de bits, no, son todos SVG. Por lo tanto, como pueden ver, se pueden lograr cosas de buena calidad, sobre todo, nótenlo en el de Scribus, son todas curvas. ¿Cómo haces con perdón, te pregunto, Sí. la compatibilidad de los formatos? Suponete que vos tenés un archivo de estos y ocasionalmente llegas a una imprenta o a algún lugar que necesitas tener tu formato Illustrator. Excelente pregunta. Y PDF. O sea, eso te iba a preguntar, ¿tenés exportación PDF? Exacto. Absolutamente todos los programas de software libre permiten exportar a PDF. Y por otro lado, ya out of the box, es decir, una vez que uno termina de instalar Linux, sea la distribución que sea, tiene por defecto una impresora que es PDF. O sea, toda la salida que tendría que ver con una impresora siempre pasa antes por el proceso de RIP, que termina siendo el Pero no PDF. todos los formatos te permiten editar
editar. InDesign, si no tienes el plugin, no puedes editar un PDF. Inkscape sí, sin instalar absolutamente Si vos nada. haces al revés, digamos, hasta que vos puedas, que todo el mundo pueda tener software libre, vas a una imprenta a hacer chapa, película, lo que quieras. Ajá. Y No, puedes hacer- he tenido ese pseudo inconveniente y las soluciones son o se exporta imagen raster, cada una de las capas, puede, bueno, Sí, el se tema es que pueden- no puedes editar, digamos. Tendrías una complicación Es- en una edición media en algún software de estos particulares. Obviamente Photoshop podrías, Illustrator podrías, yo lo que aprendí en InDesign es un poco de temas. No, porque he pasado cosas de InDesign. El InDesign puede InDesign. Sí, vos podés exportar a El- PDF, pero si vos un PDF lo querés abrir en InDesign para editar, Podría, necesitas el plugin. podría exportar Scribus a algún formato que InDesign Ah, te lo acepte. habilita. Ah, exacto. Ejemplo, con Eso, Inkscape. hay otros formatos Sí, compatibles sí, que te sí, los sí, se puede acepta. exportar a lo que nosotros llamamos formatos privativos. Ok. Inkscape puedo, por ejemplo, que me pasó muchas veces, puedo exportar a una versión anterior de Adobe Illustrator, la famosa, ¿cómo se llama esto? Bueno, que tiene que ver con herencia, no me voy a acordar el nombre técnico, pero es una versión anterior. Heredados. ¿Eh? Heredados, software Sí, el heredados. software heredado. Sí. De Entonces, versiones anteriores. va a una versión, no sé, de Illustrator 8, que es la más compatible, la que se consiguió mayor compatibilidad. Obviamente puede ser que la pieza sufra algún tipo de merma. Justamente por esto de... Lo más curioso es que Adobe junto con Microsoft fueron los que empezaron a formar el tema de los archivos SVG, el Open... En realidad es un software por el SVG. Muy fácil. Empezaron a promoverlo y termina levantando el guante la gente de software libre, es decir, todo el ecosistema GNU, y es el que lo explota, o sea, es el que realmente lo lleva a un estado de algo usable. Lo mismo pasó con las tipografías OpenType, que ayer lo comentaba, arrancó Microsoft, que pidió primero la Arial en reemplazo de la Helvética porque no quería pagarla, y después, en el año 2011, que aparece la Open Serif, que es a pedido de Adobe. O sea, lo raro es que por ahí ciertas ideas que nacen en el mundo privativo son tomadas como bastiones en el mundo open source y por la sinergia que tiene ese mundo los terminan potenciando. En el caso retomando, en el caso de Krita, que teníamos para lo que es ilustración digital, permite también hacer animación 2D, como hace unos cuantos años, aquellos que arrancábamos a experimentar con la computadora, utilizábamos Animator Pro. Estoy hablando de década del 90, mediados de la década del 90. Blender, en cambio, como el nombre lo indica, Blender 3D, está apuntado más a lo que es el sculpting, es decir, a trabajar en 3D, hacer mallas, etc. Y también animar. De hecho, Blender es un todo complejo que no solamente permite hacer sculpting, no solamente permite animar, manejar cámaras, luces, etc., sino que también es un editor de video integrado. Y después, para lo que es Premiere y After Effects, tenemos Kdenlive, que es, a mi parecer, el más sencillo y al mismo tiempo el que mejor resultado da para hacer un corto para el proyecto Carletonita. Me estaba preguntando qué puedo usar en vez de Premiere o After Effects, qué es lo que existe en el mundo open source. Insisto, no tengo Windows en mi máquina y me encontré con muchos proyectos. KDE fue el más sólido, el más sencillo y el que me da herramientas que, manejándolas, se consigue un lindo resultado. Disculpe. Pude haber utilizado Blender, pero era demasiado potente.
Debajo de Blender y de Vista vemos una M que responde al icono de Maya. Maya es, digamos, el 3D Studio o el 3D Animator con esteroides de la firma AutoCAD. Bueno, acá lo que estamos viendo es el Inkscape. Como verán, es algo muy parecido a Corel, es muy parecido a Corel, pero la ventaja de cualquier desarrollo de open source se le puede dar la forma, la estética, lo que conocemos como UI, User Interface, del programa que más desee. A mí en particular uso el nativo, que es el Inkscape, pero hay plugins y hay themes que pueden convertir al Inkscape en una interfaz con los atajos de teclado y todo muy similar a Illustrator, a Corel o al programa que deseen. ¿Te deja configurar los atajos de teclado? Sí, en la parte de... Edición, preferencias y atajos puede ser. Acá. Traes heredado de algún lado. En la parte de herramientas, como ven, se pueden configurar todas y cada una de las herramientas de dibujo y de interfaz. Atajo de teclado. Claro, que le puedas poner los comandos que es. O puedes hacer en la maquetador. Bueno, herramientas, tenemos extensiones hay para tirar para arriba y no hay que pagar ninguna. Es lo bueno de esto, aparte que trae un lenguaje medio polenta, si se quiere, para poder armar cada uno de sus extensiones o, bueno, si se anima, tunear las que tiene, etc. Pero igual, de todos modos, es muy simple conseguir algo que es muy difícil. Piensen esto, somos una comunidad, somos un gran general donde si yo lo pensé, alguien seguro lo pensó antes y lo potencia. Y esta es la interfaz de GIMP, que es muy similar a un Photoshop viejito. Tenemos manejo de capas, herramientas de retoque, de tema, o sea, me siento como que estoy explicando Photoshop, o sea, no hay casi nada que no puedan hacer. Mostrar alguna cosa simple, podés importar una imagen o algo para que vean que son similares las cajas de herramientas. Lo puedo hacer con Inkscape, que había preparado el destripe de un SVG. ¿Eso lo diseñaste vos? No, este diseño tiene una punta de año. Bueno, lo que están viendo acá es un archivo SVG. No es Illustrator, no es Corel, es un archivo SVG descargado de Wikipedia. Venía todo chato. Y lo que hice fue destriparlo para ver cómo lo habían compuesto. Entonces, vamos a apagar todas las capas. Me encanta cuando... Esto es una forma y una contraforma que está con una operación matemática booleana, es decir, está impuesta una imagen sobre otra y lo que está dentro se recorta de la imagen exterior. Lo único que tiene es un degradé circular. Degradé, no, ¿cómo es que le dicen ustedes? Degradación tonal. Degradación, bueno. Círculo negro. Un efecto aplicado en otra capa, otra vez con el degradé. Y voy a hacer un redondel colorado y Me voy. ¿cómo es? Claro, con polenta. Y poneme Arjona y ya está.
Bueno, la sombra de la tipografía, que obviamente no se ve porque tengo el fondo. Las tipografías fueron convertidas a curvas para poder aplicarles Fíjate. Ya está, ahora que sé dónde tengo que pegar. Volvemos a tener otro círculo para crear la contraforma. Aparece el halo para darle profundidad como si fuera un embosado. Empezamos a observar las líneas que van a empezar a conformar la cruz central del logo. Las otras que ayudan, que se fueron armando por partes para poder darle ese efecto 3D y de luces. Y finalmente, ¿me estoy olvidando? Que me está viendo. Ahí. Me he olvidado esto. Finalmente, el fondo blanco, que antes no lo mostré, ahí está. Una forma, una contraforma con el fondo blanco y el negro para reforzar el bisel que tiene el diseño central. Y me estoy perdiendo una. Y ese sería el diseño final. Utilizaron 12 capas para poder resolver esto. Y obviamente que se podría haber hecho de una manera mucho más compleja o mucho más simple de acuerdo a la necesidad. Pero el programa, más allá de que es gratis, de que es software libre y todo eso, es potente y yo honestamente no lo extraño a Illustrator. Ya han pasado 10 años, así que tampoco tendría que extrañarlo, pero me refiero a que no es una alternativa para tener en cuenta, gratis. Y salimos. Bueno, mis agradecimientos, quiero un fuerte aplauso para la profesora que tuve en el secundario que me vino a ver, Mila Gamaño. Y esta es la cosa que significa a mí, yo enseguida, no me gustaría tanto la informática, bueno, Gaby, por la convocatoria, dos amigas que me han empujado, mi pareja, Matías, que está acá presente, y Lucía, mi otra hija, y a todos los docentes que tuve a lo largo de la carrera esta y las otras, que realmente encontré en ellos guías. Y nada, alguien que quiera hacer alguna pregunta, algo que haya quedado pendiente. ¿Puedes tener los dos Linux? Se puede trabajar en conjunto, repito, no hace falta cambiar el ecosistema base. No, por eso, puedes tener Se puede tener el dual boot, se puede utilizar ¿cómo se llama esto? Se pueden utilizar las versiones ejecutables, o sea, adaptadas para Windows. Ojo, no es la misma respuesta del programa en Linux y en Windows son diferentes, pero es una cuestión de Windows y una cuestión de Mac. O sea, no me quiero meter en proselitismo, pero está mucho más optimizado por cómo el Linux está pensado. En cambio, en Windows se puede llegar a notar cierta merma en la respuesta. Y de todo lo que mencioné, hay versiones para Windows y hay versiones para Mac, se descargan y se instalan y ya. O sea, no necesitas una partición y tener Linux para... No es necesario tener Linux para poder usar todo esto. O sea, vos podrías descargar el instalador, tenés incluso hasta versiones portables, ni siquiera necesitas instalar nada. Obviamente, si bajás un portable, el rendimiento va a ser menor todavía, porque tiene que descomprimir.
instalar momentáneamente librerías o bibliotecas, mejor dicho, cargar el programa y nada, lo vas a notar un poco lento, pero por lo menos para experimentar, para ver de qué se trata y decir, bueno, esto me sirve, esto no me sirve, la aproximación vale. Después, bueno, decidís si lo querés instalar, obviamente va a andar un poquito más holgado, y si lo usás en Linux, la ventaja es que Linux te va a explotar al máximo los recursos que tenga tu máquina. Una máquina que tiene Windows 8 con 4 GB de RAM es una historia. Una máquina con Linux con 4 GB de RAM vuela, pero vuela. Acá no se pudo apreciar los efectos de animación. Esto no es PowerPoint, esto es Sophie. Es alternativa libre a Prezi, no sé si lo escucharon hablar. Bueno, yo decía, no, quiero llevar algo copado. Esta fue la charla original. Y encontré justamente a Sosi. Después, si querés, te puedo mostrar. Más, de hecho, te puedo mostrar ahora cómo es el archivo original de esta presentación. Esta es la presentación que acaban de ver. El diseño, digamos, base o fuente de lo que acaban de ver. Sosi, mejor dicho, lo que permite es hacer zoom in, zoom out, pivotar, trabajar con varias capas, poder animar capas independientes unas de otras. Todo software libre. ¿Y todas las imágenes esas que trajiste en qué formato están? Todo lo que estás viendo, excepto las que son raster, los GIF, todo el resto es un SVG. La tipografía, como conté ayer, es gratis, o sea, es del sur. Estaría bueno para los chicos que no vieron allá contarles un segundo lo de las tipografías gratis y las no gratis. Sí. Esto es súper interesante para los que son chorros y se bajan tipografías así libremente. No miro a nadie, es muy interesante. Ayer lo que estuve hablando fue, bueno, era de software libre y de Creative Commons, copyright, copyleft, etc. En un momento dado empiezo a hablar sobre los recursos que necesitaba yo para formar este proyecto. Y entre esta imagen, por ejemplo, es una imagen que yo digo que es de Janlas, automáticamente la puedo utilizar. Es una imagen Creative Commons. Basta con que yo diga que le pertenece a para poder utilizarlo. Obviamente el uso es intensivo, pero la ventaja que nos da es que podemos utilizar imágenes, videoclips, clips de música, efectos especiales, sonidos, efectos especiales, vectores y tipografía. La tipografía en particular arrancó en el año 2011, como dije hace un ratito, que Adobe le pide a un diseñador, aparece la pensando. Tengo si querés, creo que adelante hasta ahí de la presentación. En el 2012 Adobe le pide a Paul DeHaan que desarrolle una tipografía y este buen muchacho dice, la dono, la pongo para que cualquiera pueda descargarse los archivos fuente y a partir de ahí empiece a trabajarla, a hacer lo que le guste con ella, agregar los glifos, agregarle glifos, editarlos, etc. En el 2012 Yvonne Scherder desarrolla la Clona One, que es la que utilizamos nosotros para todo lo que es nuestra identidad. No tengo internet acá, por lo tanto no les puedo mostrar cuál es la tipografía en este momento que más se está usando en el mundo. En Google Fonts, Stats, tienen en tiempo real la cantidad de tipografías que se están obteniendo de Google Fonts, cosa que me parece fantástica por la gente de Google. Quiero remarcar algo, Google es el papá de Street View y de Google Maps. En un segundito vuelvo con esto. Pero en este momento el número va por miles de millones, o sea, es una locura. La tipografía que más se utiliza en este momento la diseñó Crystal Robertson y por alguna extraña razón no se muestra el gráfico, que es Roboto.
es la que existe en el... tan popular porque desde el año 2011 los desarrolladores de Android pidieron el diseño de una tipografía para su sistema operativo. La pregunta es, ¿quién está atrás de Android? ¿Alguien sabe? Google. Google pidió, le encargó la Roboto. Bueno, se formó Google. Esa es como un equivalente a Helvética, ¿no? ¿Cómo? Es como parecida a Helvética esa, ¿no? Roboto. La Roboto, no, tengo el espécimen, pero por alguna razón no. A ver, ¿se me parece ahora? No, no aparece. Bueno, atrás del... Está bien. Atrás del Android está Google, como bien decía. Cada vez que ustedes están utilizando alguna aplicación de Android, Google se descarga la tipografía, se descarga una sola vez. Pero si en el caso que necesitaran alguna tipografía porque alguna aplicación se lo pide o así, automáticamente se va al repositorio de Google Fonts y se descarga. ¿Por qué digo que usan tipografía libre? Por lo mismo que mencionaba antes. El ejemplo que daba ayer es el siguiente. Van caminando por la calle, pasan por la puerta de una verdulería, ven el cajón de frutillas, hojitas preciosas, hermosas, agarran una y van comiendo la frutilla. Pregunto, ¿eso qué es? Literalmente. Es robar. Lo mismo ocurre cuando ustedes bajan un programa por torrent, lo craquean o usan un key generator y se lo ponen a usar. Hay mucha gente, obviamente lo que es el software privativo, que come gracias a eso, y ustedes literalmente lo que están haciendo es robar. Lo mismo que descargar una tipografía que deberían pagar por su uso, supongamos una Frutiger, están robando. Y les puedo asegurar de que van a encontrar alrededor de 10 tipografías similares a la Frutiger. No es Frutiger, pero parece. O sea, nosotros sabemos que no es Frutiger. Un diseñador, alguien que esté codeado con el tema de diseño, va a reconocer que eso no es una Georgia, que no es una Frutiger o que no es una Garamond, pero a los efectos prácticos nuestros va a servir. O sea, cumple la función para lo que fue hecha. Así que eviten en lo posible de truchar o de piratear. No está bueno. No está bueno para ustedes, no está bueno para la gente que desarrolla y pueden dormir tranquilos. O sea, piensen que cada vez que descargan algo, en algún lado salta la alarma. Ayer comentaba el caso de Google Street View, que a los 10 días de haber salido el desarrollo, un diario británico mencionaba que una persona, que aparecía la foto de un tipo que se estaba metiendo un dedo en la nariz, una pareja que estaba en bikini en la playa, un señor estaba entrando en un sex shop, entonces decide empezar a hacer blur de las caras. Y pregunto, yo por más que ella tenga el blur hecho en la cara, ¿no la puedo identificar por la blusa que tiene? ¿O vos por tu campera? ¿O vos por el buzo? Y sé que más o menos estás por ahí. Entonces, empezó a haber toda una movida con lo que es el derecho que yo tengo sobre mi imagen. A mí me sacan una foto, por la expresión que tengo, la utilizan en publicidad, y a mí ¿quién me paga? Si están usando mi imagen. ¿Que porque es al azar? No. Yo tengo derecho sobre mi imagen, y vos, si vas a usarlo eso con fines comerciales, me tenés que pagar. Para un trabajo práctico de la facultad no hay problema, no es fin comercial. Pero si eso se va a utilizar en una gráfica, hay alguien que está cobrando por ese trabajo y a mí no me está pagando. Después, bueno, la cosa se puso más picante todavía, porque en el 2008 la Central de Inteligencia Británica dijo que el uso de los celulares inteligentes, de los teléfonos inteligentes, por el geoposicionamiento y el
toda esa historia, ayudaba a mejorar el sistema de seguridad de Gran Bretaña. Esto se conoció en 2014 cuando Edward Snowden publicó los papeles clasificados, y también estaba involucrada la NSA, la Agencia de Seguridad de Estados Unidos. O sea, están jugando todos al gran hermano sin saberlo, y nadie se lleva el premio. Sí hay alguien que se lleva el premio, pero no somos nosotros. Entonces, cuanto más libre sea el lugar a donde ustedes se muevan, menos vigilados van a estar. Esa es la ventaja. El software libre no solamente da libertad de, bueno, no tengo que pagar una licencia, bueno, no me tengo que preocupar por mejorar el equipo. Hay una viñeta hermosa que son tres cuadros, ¿no? Los tres tienen notebooks. El primero dice, wow, una nueva versión de Linux, a ver qué mejoras hay. El segundo tiene el iconito de Windows y dice, uy, una nueva versión de Windows, ¿cuánto tardará antes de que se cuelgue? Y el tercero tiene una manzanita, una Apple, y dice, wow, una nueva versión, solamente $99. Es dramático, porque digo, si yo tengo algo que es gratis, y remarco esto, si tengo algo que es gratis y me lo regalan, ¿por qué no lo voy a usar? Es bueno, es mejor que pago. Parto de eso. Y después, por otro lado, apelo a que si estudiamos una carrera que habla de creatividad, tenemos que ser creativos con las herramientas que tenemos. Pero es limitado, no tengo tal cosa. Hacelo. Tenés herramientas para hacerlo. Me refiero a que como cualquiera que tenga yuyos es brujo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo un super programa que me resuelve todas las cuestiones técnicas de diseño, que voy a ser un super diseñador, ¿cuál es la diferencia entre un artista y un pintor? Perdón si hay una persona que se dedica a las artes. Un artista es aquel que es capaz, con las herramientas que tiene, plasmar en una obra y modificar al espectador. El pintor usa técnica, punto. Ayer hablaba de la parte, la mezcla, el arte comercial, y acá puede ser que me tiren de aquel lado algo porque hablé de Bansky, el que tituló el cuadro después de la subasta, automáticamente el cuadro subió el doble de su valor. Hablé de Kusama, de Hirst, de Kandinsky. O sea, cualquiera puede, a ver, no quiero decir que cualquiera puede ser Kandinsky, pero no hay un aporte. Kandinsky es un genio, o sea, desde el punto de vista de lo que hizo, fantástico, pero desde el punto de vista del análisis, no fue el primer abstractista que hubo. Hacía cerca de 30 años atrás, una mujer había hecho la primera obra abstracta. Todo esto se lo debo gracias a seguir el canal de Antonio García Villagrán, que para mí es un bocho, un doctor en historia del arte. Me abrió la cabeza, me está enseñando sin querer a empezar a ver arte. Y si nosotros decimos que el diseño es arte, que es una cuestión muy discutida, entonces tenemos que saber qué herramientas nos da el arte. Si decimos que el arte es diseñar, entonces también tenemos que estar preparados para eso. Y estar preparados no teóricamente, sino intelectualmente. Ser coherentes entre lo que hacemos y lo que decimos y lo que pensamos. A eso es a lo que me refiero. El software libre está bueno. Es una comunidad hermosa, muy generosa, que nos entrega cosas sin nada a cambio. Y yo he colaborado en muchos proyectos, traduciendo, buscando errores, desarrollando incluso. Y hoy lo que estoy haciendo es difundiendo esto, que también es una manera de colaborar. Así que, salvo que tengan alguna consulta más. Gracias.